Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos acompaña el equipo del Hogar de la Madre. Everybody knows heartbreak, isolation. But we can lay our burdens down. Lay our burdens down. Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a este programa Protagonistas los Jóvenes, este martes con jóvenes del Hogar de la Madre. Yo soy Beatriz Fra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y conmigo están Gunther Rauer. Hola. Javi Sánchez. Hola, ¿qué tal? Y Nico Claremont. Hola, buenas. Y nada, muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho porque como miembros del Hogar de la Madre es una de nuestras misiones, la defensa de la virginidad de María. Y precisamente pues vamos a hablar de esto. Os recordamos que en estos programas este año estamos dando razones de nuestra fe, ¿no? Distintos temas, pues la existencia de Dios, la creación del mundo, el problema del mal. Y hoy pues vamos a adentrarnos en la figura de la Virgen María porque, bueno, es una figura importantísima para los católicos, pero es verdad que no es un punto común con otros hermanos cristianos y que pues el tema de la virginidad y el tema de la maternidad, que también vamos a hablar un poco, pues es una cosa que está muy criticada, ¿no? Incluso en series, en la televisión, ¿no? En películas se ha atacado mucho. Y para profundizar en este tema, en este dogma, porque es un dogma de nuestra fe, la virginidad de María, nos hemos basado, bueno, en libros, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y en distintos textos del Papa Juan Pablo II, sobre todo, pero también unas charlas que están en YouTube, que pueden escucharlas todos nuestros oyentes, en el canal de los siervos HM Films, que ha dicho el padre Félix López, el superior de los siervos del Hogar de la Madre, que es doctor en teología y precisamente su tesis doctoral es sobre este dogma de la virginidad de María. La verdad que son muy interesantes y si alguien quiere escucharlas, pues no va a perder el tiempo. Así que nada, sin más, os recordamos que si quieren volver a escuchar este programa o otro pueden hacerlo en los podcasts de Radio María, en www.radiomaria.es y que también pueden escribirnos si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario a protagonistasLosJovenes2@radiomaria.es y que estaremos pues muy contentos de poder escucharnos y ponernos en contacto con todos ustedes. Vamos a introducir este tema de la Virgen María, ¿no? de nuestra Madre, que es una cosa, una realidad. La virginidad, bueno, es un dogma de fe que está en el mismo credo, ¿no? Nosotros lo decimos todos los domingos, en la misa, y es una verdad de nuestra fe. Creemos en Jesús, que nació de Santa María Virgen. Y aunque puede ser entendida la virginidad como una realidad física, es una realidad física que tiene un contenido espiritual que lo justifica, es decir, no es porque sí que el Señor quiso que María fuera virgen, ¿no? Sino que habla un poco de cómo Dios ha querido esa dedicación total de la Virgen al Señor. Bueno, y la Virgen también lo quiso, ¿no? Esa consagración, esa integridad espiritual y corporal de toda su persona para el Señor. El dogma de la virginidad de María no simplemente dice que María no estuvo con un hombre antes de ser madre de Jesús, sino que se dice que es una fórmula tripartita, ¿no? Es virgen antes, durante y después del parto. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? Que no conoció a un hombre antes de que Jesús naciera, que el parto fue virginal, es decir, que no hubo un contacto con la sangre, que no hubo una ruptura, que no hubo dolor, como muchas veces aparece en distintas películas, y después del parto, ¿no? María permaneció virgen también, aunque estaba desposada con José. Eso es lo que cree la Iglesia Católica y lo que se defiende. Y lo que es verdad. Y lo que es verdad, efectivamente. Y es muy bonito porque precisamente Cristo no viene a romper, ¿no? Cristo, que como hemos hablado en otros programas, ¿no? Es el sumo bien, no viene a romper, sino a consagrar. Creo que es, si no me equivoco, San Ildefonso de Toledo, el que dice que Cristo pasa a través de la Virgen como pasa un rayo a través de una ventana, ¿no? Que no lo rompe, no lo ensucia, no
no lo toca, sino que simplemente pasa a través de ella. Y este misterio, que puede ser un misterio pues muy mariano, muy bonito, y que a lo mejor una persona que tiene menos devoción a la Virgen, lo cual no puede ser, pero sí dice, bueno, vale, pero ¿y a mí qué, no? O sea, ¿qué implicación tiene este dogma mariano, ¿no? de la Virginidad de María? Bueno, pues que sepáis que está definido como un misterio cristológico. ¿Por qué? Porque si María es verdadera madre de Cristo, nos habla de que Cristo es verdadero hombre. Pero también si María es verdaderamente virgen, nos habla de que Jesucristo, su Hijo, es verdaderamente Dios, ¿no? Porque es algo sobrenatural. Y es muy bonito también, perdón, ahora te dejo hablar, Javi, porque su humanidad, o sea, Jesús, que se haga hombre, no deja de separarse de la divinidad del Hijo, es decir, no lo aleja del Padre. Cristo, el dogma de las naturalezas de Jesús, ¿no? Dice así como Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, dos naturalezas, una sola persona, sin distinción y sin confusión. Es decir, que no puede ser que Jesús o la Virgen María sea solo madre de Jesús en cuanto a hombre, sino que si María es verdaderamente madre de Jesús, es madre de sus dos naturalezas, ¿no? Y esto, pues un signo de ello es el parto virginal. Y luego también es muy bonito, hay un padre de la Iglesia que dice que igual que el pecado vino a traer dolor al mundo, ¿no? A través de Eva, pues como la salvación, como Cristo, que ha venido a través de la Virgen María, no viene con dolor, sino que viene con alegría. De hecho, las primeras palabras que el ángel le pronuncia a la Virgen María es alégrate, ¿no? Es ese jaire. Bueno, está unido este dogma a otros dogmas, al dogma de la Inmaculada, porque no está dañada, es incorrupta, al dogma de la Asunción, porque igual que no conoció corrupción en su cuerpo durante la vida terrena, pues tampoco en la muerte, ¿no? Y también a la maternidad divina. Y es un signo de la llamada gloriosa de nuestro cuerpo, ¿no? De cómo nuestro cuerpo está llamado pues también a esa incorrupción. Hay muchos puntos dentro de las Sagradas Escrituras en los que hablan de este dogma, ¿no? El primero lo encontramos en Isaías, en una profecía al profeta Ahaz, que le dice, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y es muy importante este término porque aquí se une en esa virginidad la concepción virginal, pero también el parto virginal, ¿no? Como las dos cosas hablan de la Virgen. Y si habla de un signo sobrenatural, ¿no? Es porque no es normal, ¿no? O sea, no puede ser un parto como otro cualquiera, porque entonces no se llamaría un signo, porque es una cosa normal y corriente que le ocurre a la gran mayoría de mujeres, ¿no? Eso es en Isaías, pero luego si seguimos avanzando, también vemos en el Evangelio de San Lucas cómo dice que el ángel fue enviado a una virgen que ya estaba desposada con José. Y la Virgen le contesta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, se podría hablar de la traducción de ese verbo conocer, ¿no? Pero lo que habla es de ese propósito de la Virgen María de permanecer virgen. No significa simplemente que no ha tenido contacto, sino que nunca lo tendrá. Es como cuando te preguntan, oye, ¿fumas? Y tú dices, no fumo. No quiere decir que en este momento no voy a fumar, sino que se sobreentiende que no he fumado nunca y que no fumaré. Pues es el mismo término, ¿no? Ella ya estaba diciendo ahí que no iba a conjugar su carne con ningún varón. San Juan dice, él no ha nacido de las sangres ni de la voluntad de la carne ni del querer del hombre, sino de Dios. Es verdad que en algunas traducciones está en singular y habla de Jesucristo, pero en otras habla en plural, haciendo referencia a la creación del hombre. Pero los padres de la Iglesia ven ahí como un signo de la virginidad de María en cuanto a que no hay contacto de Jesús con esa impureza de la sangre del parto, que es una impureza que está definida en la Biblia, en el Levítico, por ejemplo, ¿no? Pero también en Ezequiel, si no me equivoco, en la que se veía que la mujer quedaba impura pues con la menstruación y con el parto, el contacto de la sangre del parto, ¿no? Y por último, un argumento que es en contra, ¿no? de la virginidad de María es cuando dicen, sí, pero es verdad que en una parte del Evangelio se habla de los hermanos de Jesús, ¿no? Bueno, es verdad que se dice eso, pero se hace referencia a los parientes cercanos. De hecho, en otros pasajes del Antiguo Testamento también se habla de hermanos en cuanto a gente, pues primos, ¿no? Y en cuanto a gente que está cerca de una persona. Y nunca se nombra en otro pasaje bíblico otros hijos de la Virgen María, lo cual también es sospechoso, pero vamos, que desde el minuto 1 los evangelistas y los padres de la Iglesia lo han asumido así. Y otro argumento bíblico, la que la gente también dice como no, y el Apocalipsis, porque en Apocalipsis 12 se habla de una mujer que está encinta.
y grita al sufrir los dolores de parto y los tormentos de dar a luz. Entonces dicen, bueno, esto es una referencia a la Virgen María y a su parto. Bueno, pues nunca se ha visto, nunca se ha asociado a los dolores de parto, ni los padres de la Iglesia, ni los primeros cristianos, ni nada de esto, sino que más bien se ha asociado al sufrimiento de la Iglesia cuando da a luz a los cristianos, ¿no? Y de hecho la palabra tormento en su traducción no es un dolor físico como es el dolor del parto, sino más bien hace referencia a un dolor tipo persecución, ¿no? Entonces es muy bonito porque también se habla de aquí que como igual que la Virgen no tuvo dolor al dar a luz a Jesús, sí que tuvo dolor al pie de la cruz al engendrar a la Iglesia. Mucha gente también dice, bueno, sí, pero todas estas cosas son como un poco leyenda, un poco mito, ¿no? Pero no es verdad. Si fuera una teoría mitológica, para empezar, que sería contrario a las creencias judías. Los evangelistas eran judíos y jamás iban a escribir cosas tipo mitología griega, ¿no? Sería en contra, porque ellos eran monoteístas, los griegos no, o sea, sería como contrario a sus propias creencias. Y de hecho no hay ninguna referencia en la Biblia a ninguna mitología, ni griega ni romana, y eran culturas que estaban muy cercanas a los judíos y ellos se preocupaban mucho de no hacer referencia a eso. Eso es, y nunca en la mitología griega se ha hablado de la virginidad, o sea, más bien era otra serie de cosas, ¿no? Otro argumento también que mucha gente dice es, no, pero es que se habla de Jesús como primogénito, como si fuera el mayor de otros hermanos, pero realmente el término primogénito no quiere decir que haya tenido otros hermanos, sino que es el primero, el que no ha sido precedido por otra persona. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco esta exposición de la virginidad de María, que Juan Pablo II ha sido un gran defensor, ¿no? Y que también ve en esa virginidad de María un símbolo de la virginidad de la Iglesia. Y que es verdad que tampoco, esto Juan Pablo II lo dice mucho, ¿no? Como no hay que buscar todo tipo de detalle y entrar en cómo se hizo y las células y no sé cuántos, sino que es como un dogma, pues hay que verlo con un sentido de respeto y de adoración, ¿no? Y pues presentarnos ante él pues como Moisés con la zarza ardiendo, y las cosas que no entendamos pues también dejar que el Señor nos explique este misterio. Bueno, pues nada, después de esta introducción, perdón si he ido un poco rápido, ¿no? Luego Gunther en su sección En la voz de la verdad puede profundizar un poco más en este tema de la virginidad de María. De verdad que es muy interesante y sobre todo que es un misterio pues principal para nuestra vida de fe. Vamos a la siguiente sección, a la sección de Nico, de Dios o del mundo, a ver cómo podemos abajar todas estas cosas, ¿no?, a nuestro día a día. De Dios o el mundo. Pues cuéntanos, Nico, ¿qué nos vas a hablar hoy? Sí, intentando bajar un poco este tema tan grande y tan sagrado, ¿no?, a nuestro día a día. Hoy voy a hablar sobre la virginidad antes del matrimonio. Para ello pues hablaré sobre algunos estudios de gente católica y gente no católica. También pues obviamente hablaré sobre lo que mencionan algunos sacerdotes, cómo se posiciona la Iglesia, ¿no? Y bueno, empezando voy a citar literalmente algunos estudios porque podría estar aquí infinitamente, pero solamente voy a nombrar algunos. Para que veáis desde hace ya bastante años, la encuesta nacional sobre el crecimiento familiar de Cannes y London en 1991 literalmente dice: las mujeres sexualmente activas antes del matrimonio se enfrentaban a un riesgo considerablemente mayor de divorcio que las mujeres que eran novias vírgenes. Encuesta Nacional de Salud y Vida Social, Universidad de Chicago, por los sociólogos Lauman, Gagnon y Michael, en 1994. Para ambos sexos encontramos que las personas vírgenes tienen primero un matrimonio dramáticamente más estable. Los que se casan siendo no vírgenes también tienen más posibilidades de ser infieles durante el resto de su vida. Los que son vírgenes al casarse son los que más se esfuerzan por evitar el divorcio. Sociólogo Tim Heaton en 2002. Las tasas de disolución son sustancialmente más altas entre quienes inician la actividad sexual antes del matrimonio. Sociólogo Jay Tichman en 2003. Sigue siendo cierto, sin embargo, que las mujeres con más de una relación íntima antes del matrimonio tienen un riesgo elevado de ruptura matrimonial. Y bueno, lo que decía, así podría seguir con un montón de Wow, qué curioso, sí. Sí, de estudios que hablan a favor de eso. Y luego, además, ¿qué dice la Iglesia, no? A mí el otro día vi una noticia que hablaba del padre Eduardo Allén, un sacerdote mexicano, y que hablaba sobre el tema, ¿no? Y nos decía esto, literalmente: un católico que frecuenta la Eucaristía, reza el rosario y acude a adoraciones, pero admite ser mujeriego y por eso recurre a confesión,
demuestra una falta de madurez emocional y afectiva. También el padre pues menciona que el sexo fuera del matrimonio no es solo un pecadillo del que haya que confesarse de vez en cuando, bueno, no pasa nada, como es mi novia y me voy a casar con ella y como ahora la quiero, pues no pasa nada, puedo acostarme con ella. Él dice que provoca un daño muy elevado y no solo para quien lo practica, sino también para la familia y para la sociedad. Y bueno, ¿Y así. por qué? ¿Qué? ¿Y por qué? Explícanoslo. Bueno, yo creo que al final lo hemos hablado también en otros capítulos, ¿no? Como el mal tiene consecuencias arrolladoras no solo en ti, sino también somos seres sociales, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando uno entra en esa impureza, en ese daño pues tan grave a lo más sagrado que es la capacidad de amar de una persona, pues tiene consecuencias en todo. O sea, yo lo veo, ¿no? Como yo pues estoy casada, gracias a Dios, ¿no? Y me acuerdo que uno de los síntomas que yo veía en mi noviazgo al vivir la castidad era precisamente la alegría, ¿no? Entonces, cuando uno ya cae en el pecado de la impureza, pues empieza con egoísmo, surgen más roces, ¿no? Yo creo que sí, es evidente. Y de hecho es que me parece muy curioso, ¿no? Cómo este dogma de la Virginidad de María está tan atacado o tan puesto en duda en nuestro tiempo, precisamente yo creo que porque la Virgen está ahí como siendo un examen de conciencia, ¿no? Para todos los jóvenes. Yo también diría que una de las razones es que, yo lo veo, hablo ahora de la perspectiva del hombre, pero bueno, en realidad hablo de mi experiencia, pero lo que puede pasar, lo que veo es que muchas veces cuando el hombre, por ejemplo, es infiel o se va... Ahora hablo de las relaciones extramatrimoniales en el sentido de adulterio, ¿no? Pero puede pasar también antes del matrimonio que la mujer, en este caso la novia, se siente culpable. Es algo muy curioso, pero la psicología femenina hace que, digamos que el hombre, no quiero generalizar, pero sí que se da esos casos, que cuando el hombre es infiel, se va con otra chica o practica relaciones sexuales antes del matrimonio con otra mujer que no es su novia o su mujer, la mujer tiene una cierta tendencia a sentirse culpable por eso, como si ella no fuera capaz de satisfacer esas necesidades o ese afecto que el hombre está buscando. En ese sentido también causa un gran daño. Yo siempre cuando veo las encuestas, las estadísticas que hablan de la tasa de divorcio en matrimonios que no han sido vírgenes antes del matrimonio, siempre hago como abogado del diablo, ¿no? Y digo, claro, es que seguramente son familias católicas o familias cristianas que evidentemente tienen un mayor interés o una mayor, pues por mantener su matrimonio estable, ¿no? Pero en realidad también existen razones, creo yo, naturales, porque claro, si una persona se ha acostumbrado a que tiene unas ciertas necesidades sexuales, como dice la gente, o que ya ha sido infiel antes, es mucho más probable que lo sea también después o en el matrimonio. O sea que son ambos argumentos, ¿no? Sí, desde el punto de vista mundano, ahora hablaré sobre ello, y el padre Allen lo comenta bastante bien, pero también desde un punto de vista católico, es verdad que el sexo es como la máxima entrega que tú puedes hacer a otra persona, ¿no? Es la unión de carne. Y tú no puedes, si tú vas acostándote con mujeres, tú no puedes decir con la mujer con la que te acuestas, te quiero a ti, porque estás acostándote con otras mujeres. No te estás entregando del todo a esa mujer. Y el matrimonio es una entrega del todo. No, es verdad que a veces se confunde. Bueno, ya cuando me case, pues se confunde que la entrega del todo es el sexo. Y realmente es todo el día a día, todos los sacrificios que tú tienes que hacer por tu mujer. Pero tú no puedes entregarte del todo a una mujer con la que no te has comprometido de por vida. Porque sí, dice, bueno, si es que me voy a casar contigo, bueno, ya, pues cuando te cases. Porque ese es realmente el compromiso. Si realmente la amas, espera a comprometerte de verdad. No hacer como, bueno, sí, es que te quiero 4 palabras, porque luego el día de mañana pues te cansa o lo que sea, y como no estás casado, pues dice, es más fácil dejar esa relación, ¿no? O sea, sobre todo que ese ideal de amar a alguien hasta el día de tu muerte es muy fuerte, ¿no? Yo creo que humanamente es prácticamente imposible. Entonces, el noviazgo también es un tiempo para prepararse de cara a eso y para prepararse, lo que tú dices, Nico, en esa entrega, en esa capacidad de salir de ti mismo. Entonces, por eso la Iglesia recomienda y pide a los novios como que guarde la sexualidad para el momento en el que estén casados, porque el noviazgo es un tiempo de aprender a quererse y de ir preparando como esa generosidad para el momento del matrimonio. Entonces,
es muy difícil cuando empiezas ya a tener relaciones antes del matrimonio, que puedas hacer ese camino de crecimiento de la misma forma. Que no significa eso que una persona que no haya llegado virgen al matrimonio no pueda tener un matrimonio bueno y exitoso, No, efectivamente. pero que al final es una escuela de crecimiento, de generosidad, de abnegación, etcétera, que es muy importante vivirla también, como decía Bea, pues con esa castidad. Desde el punto de vista sociológico diría yo también que hay una razón que hace más estable tu matrimonio, y es que no creas expectativas antes de tu matrimonio, y además te has entregado a una mujer, en mi caso, ¿no? Solamente. Y eso también, o sea, cuando ya... claro, yo estoy casado, tengo un hijo, pero cuando ya ha habido una unión de carne, pues yo mismo, ¿no? Hablo de mi experiencia, pues me doy cuenta de qué acto tan grande, tan maravilloso y tan íntimo que supone esto, que hacerlo con otra mujer o haberlo hecho con otra mujer me implica de una manera tan grande que deshacer ese vínculo es mucho más difícil. Entonces, claro, tiene toda la razón Javi, que eso no significa que tu matrimonio vaya a ser un desastre, y sobre todo si te has convertido o quieres cambiar, eso evidentemente no es así. Pero el esfuerzo que tiene que hacer una persona por desapegarse, digamos, afectivamente de otra persona, o por ser fiel después, evidentemente es mucho más grande. Creo que es de lógica, ¿no? Pues sí, y bueno, lo que estábamos comentando, todo bastante, yo creo que tiene bastante lógica, pero aparte, el padre Allen también menciona sobre las consecuencias un poco a nivel mundano, ¿no? Y literalmente habla sobre un pegamento emocional, haciendo una analogía, con el que el ser humano nace, ¿no? Le viene intrínseco en su nacimiento. Y que este pegamento hace efecto cuando la persona inicia su vida sexual. El enamoramiento ocurre más fuertemente con el sexo. ¿Qué pasa? Que en cada ruptura y en cada cambio de pareja, ese pegamento, esa especie de afecto, ese pegamento emocional, se va haciendo cada vez menor y menos efectivo, hasta el punto de que la persona se vuelve incapaz de enamorarse, ¿vale? Y luego, obviamente, desde el punto de vista, también habla el catecismo sobre el tema, en el punto 2353, habla sobre la fornicación, que es la unión carnal entre hombre y mujer fuera del matrimonio, es gravemente contraria a la dignidad de las personas y a la sexualidad humana. Es decir, va en contra de nuestra naturaleza humana, no solo de nuestra parte divina, ¿no? De nuestra alma. También queda claro que la virginidad es un regalo de Dios, de todo esto, y por tanto hay que tratarlo como Dios dice, porque si Dios crea las cosas, ¿quién más sabe sobre las cosas que Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué nos empeñamos en ir en contra de lo que Dios dice o de no cumplir, de no vivirlo como Él dice? No quiero alargarme mucho más, ¿no? Pero sí que, claro, estaba yo intentando hacer un ejercicio mental, ¿no? Decir, vale, y la gente del mundo, o la gente pues que no es católica, ¿por qué porque tiene relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, ¿no? Y, hombre, las razones tampoco son así como súper difíciles de comprender, ¿no? Y hasta cierto punto, pues también son entendibles y merecen mucha misericordia, ¿no? Se me ocurre, no obstante, ahora el caso de una católica, ¿no? Pues si algún católico tiene como esa duda o esa, no, pues no sé, que le cuesta, pues sí que me acuerdo de una chica a la que conocí, que era católica, ella decía ser católica, claro, pero ella decía, no, yo sí que tengo relaciones sexuales con mi novio porque sé que me voy a casar con él, lo sé, nos vamos a casar el año que viene. ¿Qué pasó? Que nunca se casaron. Es como que tú te estás anticipando a Dios. O sea, se podría hablar de mucho más, eso no, yo creo que no nos da tiempo, podríamos hacer otro programa, pero un poco lo que ha dicho Nico, o sea, no solo eso, sino que la entrega es falsa, porque al final, lo habéis dicho, ¿no? El único que puede asegurar que ese matrimonio, o sea, para que esa entrega sea verdadera, tiene que ser una entrega total de todo mi cuerpo, mi pasado, mi presente y mi futuro, lo cual solo puede dar la bendición de Dios, y tiene que estar abierta a la vida. Yo le preguntaría a esa chica, ¿y si ahora te quedas embarazada? No es lo mismo que cuando ya te has casado. Si no estás entregando tu capacidad de ser madre, no te estás entregando totalmente físicamente. O sea, que estás haciendo un acto que es falso, o sea, estás diciendo con tu cuerpo algo que en realidad es falso, estás haciendo una mentira con tu cuerpo. Y al hacer una mentira en lo que he dicho antes, ¿no? En tu capacidad de amar, eso te rompe por dentro de tal manera que te destroza, ¿no?
Pero bueno, sí, yo creo que hemos hecho bastante. Si nos da tiempo, después en la tertulia podemos ir hablando, porque yo creo que es un tema que pues está muy de moda, que estamos sufriendo mucho, ¿no? Y que los jóvenes están muy rotos. Y de hecho, simplemente yo quería hacer aquí una cuña publicitaria de un libro que se llama Virginidad 2.0 de Jesús Silva. Se puede, yo creo que conseguir muy fácilmente, que precisamente habla de esto, ¿no? De cómo recuperar esa virginidad de corazón, y cuando una persona, pues desgraciadamente, ha tenido una falta de esta dimensión, ¿no? Pero ella quiere vivir bien y pues formar una familia, pues cómo poder reconstruir eso, ¿no? Cómo volver a recuperar esa virginidad, aunque sea simplemente de manera metafórica, ¿no? Pero bueno, está muy bien ese libro y lo recomiendo para todos aquellos que estén interesados. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, ¿no? Después de todo este tema, de la mano de las siervas del Hogar de la Madre, con la canción Muéstrame la fuente, que es el testamento espiritual de Bernadette Soubirous, una de las la vidente de Lourdes, y bueno, es muy bonito, ¿no? Y le pedimos a la Virgen María con esta canción pues que nos muestre esa fuente de la virginidad, del amor, de la alegría. Escuchamos. Muy bien, pues qué bonita esta canción de las siervas del Hogar de la Madre, que invita realmente a rezar, y qué bonito también estas palabras de Bernadette Soubirous. Y vamos a seguir con nuestro programa, con la sección de La Voz de la Verdad con Günter Rauer, donde vamos a seguir profundizando en este dogma mariano de la virginidad de María. La Voz de la Verdad. Muy bien, Günter, pues cuéntanos, te escuchamos. Bueno, así como introducción a mi parte, que bueno, pues intentamos ver un poco qué es lo que dice el catecismo, las escrituras sobre la virginidad y la maternidad divina. Diría que desde siempre el dogma de la virginidad ha sido atacado, y no es casualidad, y de hecho ahí se ve qué potencia tiene y la verdad que hay detrás, porque lo que en el fondo se quiere atacar es a Cristo. Cuando la gente dice, bueno, estas cosas son un poco, pues, cosa de los teólogos, que si la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto. No, los detractores, los enemigos de la Iglesia,
y de la verdad siempre han sabido que es un punto muy importante porque de eso va la divinidad de Jesucristo. Lo decía un poco Beatriz, ¿no? Pero en el fondo lo que muestra la virginidad de María y su maternidad divina, las dos cosas juntas, son el poder de Dios, porque Él puede sacar de una virgen a su propio hijo y no de una manera espiritual, o sea que el parto es una realidad física, o sea que y Cristo tomó la carne humana, no tenemos que decir, bueno, sí, en realidad era como una especie de espíritu, no, era un hombre de carne y hueso. Entonces, ahí está un poco ya la introducción para decir, vale, en esto sí que no se nos va, no solo algo accesorio, sino la misma divinidad de Jesucristo. Entonces, bueno, no podríamos decir qué dogma es anterior a cuál, ¿no? Si la virginidad o la maternidad divina, porque ya lo dice Isaías en el capítulo 7, versículo 14, ¿no? Pues el signo que decía Beatriz a Acaz, pues que es que mirad, pues la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, lo cual ya es en sí mismo un argumento más, ¿no? En favor de la Virginidad de María y su veracidad, y es que se cumple una profecía. ¿Cómo es posible que Dios, antes del nacimiento de Cristo, ya anunciara algo que se va a cumplir? Y bueno, así como un poco más de argumentos que podemos dar en favor de la virginidad y la maternidad divina, de María, pues quería hacer hincapié en un pasaje que suele pasar un poco desapercibido, que es del nacimiento de Cristo en San Lucas, que dice que la Virgen lo envolvió en pañales. Y es un poco velado, pero lo que nos quiere decir San Lucas, porque en el fondo dices, pues, ¿qué nos aporta este versículo? Dice, lo envolvió en pañales, pues obviamente. Pero el hecho de que la Virgen envolviese en pañales a Cristo significa que ella estaba en condiciones de hacerlo. En realidad, si uno mira un poco la realidad, yo he sido padre, bueno, soy padre, y he visto un parto y lo he presenciado, la mujer no está en condiciones de envolver en pañales. Y quiero decir, no tendría ningún sentido, que tendría que hacerlo San José, lógicamente, o en fin, que este pasaje nos da un pequeño indicio más en favor de la virginidad de María. Luego también, pues Beatriz lo decía, la maternidad divina, de María, se puede decir así sin tapujos, o sea que si Cristo es Dios y hombre, podemos decir que María es la madre de Dios, no en el sentido de Dios Padre, pero sí de Dios Hijo en sus dos naturalezas. Y luego en cuanto a las sangres que mencionaba Beatriz, si nos fijamos bien en el pasaje, en realidad lo que nos está diciendo el pasaje, o sea, es del Evangelio de San Juan. Entonces San Juan está hablando de Cristo y en un momento dado él dice, y ellos, en plural, no han nacido ni de la carne ni de la sangre o de las sangres. Pero la pregunta es, espera, está hablando de Cristo, después habla de los cristianos. Y esto requiere una pequeña explicación, porque es verdad que Beatriz ha dicho, en realidad la traducción correcta es las sangres, haciendo referencia al parto virginal. Pero espera, estaba hablando de los cristianos, no de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica ese cambio? Y es que en una de las primeras traducciones que se hace en el siglo IV, lo que se quiere, había una herejía que era como que se quería realzar mucho el carácter, digamos, divino de Jesucristo y que por las tendencias que había de considerar, bueno, en realidad por tendencias del arrianismo, que es la herejía a la que quería hacer referencia en realidad, se quería como decir, vale, no, Cristo en realidad sí que era Dios, y entonces esto de decir que nació la carne y la sangre es como que le hace muy hombre, entonces como para contrarrestar eso se tradujo esa parte haciendo referencia a los cristianos. ¿Nos puedes decir brevemente qué decían los arrianos? Los arrianos en realidad lo que quieren decir es que Cristo no era Dios, sino era solo hombre, vale, era un hombre excepcional, pero no era Dios. Uh-huh. Entonces, para contrarrestar esa herejía, ese texto pasa a traducirse de una manera ligeramente distinta a como lo escribió San Juan. Entonces, en vez de referirlo a Cristo, dice ellos, en vez de decir él, ¿no? Uh-huh. Cristo no nació de la carne y de las sangres, ¿no? Eso creo que era un apunte necesario porque en el pasaje que nos decía Beatriz pues está hablando de los cristianos, no de Cristo. Entonces ahí está como la indicación. Y luego un argumento teológico que podemos dar en favor del parto virginal, ¿no? Beatriz nos está diciendo que San Ildefonso decía que el parto fue pues como la luz pasa a través del cristal. Y uno dice, vaya, madre mía, qué argumento se ha sacado este argumento de la chistera, vaya mito, ¿no? Pues a ver, esto explícamelo bien. Pues mira, muy fácil. En la resurrección de Cristo, Cristo puede atravesar paredes y no va a poder atravesar
un trozo de carne, eso no es ningún problema para Cristo, o sea, ni para Dios. Entonces, si crees en la resurrección, y la resurrección es un argumento perfectamente lógico, que decir, hay testimonios más que sobra para creer en la resurrección, ¿no? Estamos aquí hablando de apologética, tienes argumentos de sobra para creer también en el parto virginal. O sea que tampoco es no tienes que hacer un salto metafísico o en tu cabeza. Los cristianos somos personas perfectamente razonables. Así que nada, con esto cierro un poco mi sección. No, muy y bien, os muchas doy gracias, Gunter, porque yo creo que era necesario, la verdad, esa profundización de todo lo que hemos dicho y muy bien, y qué sabia es la Iglesia, la verdad, y cuánto detalle, es que es precioso como encontramos tantos detalles. Así que muy bien, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no, vamos a pasar a la sección de la ciencia que tanto nos gusta de la mano de Javi Sánchez, así que muy bien. De la ciencia a Dios. Muy bien, Javi, pues ¿qué nos traes hoy en tu sección tan científica? Pues vamos a hablar de un hecho muy curioso y muy bonito, que es el momento de la concepción, ya que estamos hablando de la Virgen María y un poco pues también de la concepción de Jesucristo en la Virgen María. Al final, seguro que muchos de los oyentes, pues habrán profundizado alguna vez en su vida en este tema. No sé si vosotros también sabéis algo, pero no dejo de sorprenderme siempre que escucho, que leo un poco sobre cómo es este momento de la concepción, porque realmente me parece un milagro. No sé si vosotros sabéis un poco, si os suena un poco, pues cómo se produce exactamente. Sé que hay algo allí, como algo de energía ahí, pero no quiero quitarte tampoco tu sección. Es una pasada. Bueno, es un momento muy curioso que también, pues gracias a Dios, como en los últimos años, pues los científicos están investigando mucho. Al final son como muchos hechos particulares que claro, cuando los ponen todos en conjunto, pues impresionan, ¿no? Para empezar, simplemente pensar el número altísimo de espermatozoides que hay, ¿no? Pues entre 40 y 300 millones, dicen algunos científicos. Ya eso nos hace pensar como el milagro que cada uno de nosotros estemos aquí, ¿no? O sea, podríamos ser una persona completamente distinta. Es que es una probabilidad ínfima. Y pensar que yo era el espermatozoide más rápido. Exactamente, es como increíble pensar que cada uno de nosotros somos los que ganamos. A mí eso me llena un poco de impresión, como pensar que tan pequeña era la probabilidad de que yo existiese, y sin embargo había un plan. Que tú fueras el más rápido, Javi, eso me parece aún más sorprendente. ¿Qué dice del resto? Es un milagro. Es milagroso. Eso ya me parece muy sorprendente, ¿no? Luego también como pensar que, no sé si lo sabéis, pero como que el óvulo emite unas señales químicas, eléctricas, que van guiando a los espermatozoides para que lleguen hasta él. Entonces ahí inician toda una travesía para llegar hasta el óvulo, y en el momento en el que el primer espermatozoide atraviesa el óvulo, en ese microsegundo, el óvulo cambia completamente la estructura de su membrana y ya impide la entrada de cualquier otro espermatozoide. Por eso la mayoría de las personas son hijos de un parto individual, no sé si de un término científico, pero bueno, y no de un parto con gemelos, aunque también hay algunas excepciones, pero por eso. Entonces está todo perfectamente diseñado para que el óvulo y el espermatozoide, una vez se unen, ya da lugar a la persona. Solo quería apuntar que los gemelos seguramente son, ¿no? Que llega no es que llega un espermatozoide, después hay una primera división. ¿No? O sea, hay monocigóticos. Los mellizos son algo bastante... Pero son porque hay dos óvulos. Hay otro hecho muy interesante, y que esto lo han descubierto recientemente, y es que en el momento en que ocurre la concepción se produce un destello de zinc, se liberan muchos átomos de zinc, y han llegado incluso a capturar una imagen de esto que ocurre, ¿no? Entonces es también como muy, muy bonito pensar, sinceramente siempre me da la sensación como que Dios es un poco poeta, ¿no? Pues con estas cosas, pero en el momento en que ocurre la concepción y por fin comienza una nueva vida humana, que ahí ocurra como un destello de luz, es precioso. Luego además también pues pensar esto, ¿no? Como que en ese momento se constituye una persona que es completamente distinta a todas las que ha habido y a todas las que va a haber en el mundo. No va a haber nadie que sea capaz de replicarla, ¿no? Esto también es muy impresionante pensarlo. Y también pensar cómo a partir de ese momento se va desarrollando toda una persona, pues hasta 200 tipos de células distintas se van a generar a partir de esa única célula. Y sobre todo también es muy, muy impresionante pensar, no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero que no hay nada dirigiendo externamente la formación de una persona, sino que esa única célula ya contiene dentro de sí toda la información necesaria para que la persona se configure completamente, ¿no? Con lo complejos que somos. Y es que lo decías lo del resplandor, y yo estaba pensando en el Salmo que Dios cumple su salmo, ¿no? Entre resplandores sagrados yo mismo te engendré. Qué bonito. En realidad Dios está ahí cumpliendo... Es un poeta, ciertamente. Sí, o sea, que cumple... Cada uno somos cumplimiento de un salmo, de una profecía.
Sí, y esto me lleva mucho a pensar, ¿no? Como que muchas veces damos la valía a la vida de una persona en función de si sus padres lo deseaban o no, ¿no? Y luego pensamos que claro, que Dios ha elegido a esta persona entre millones y millones de probabilidades que había. Pensar esto, ¿no? Como que yo creo que nos tiene que dar mucha confianza en que Dios es nuestro Padre, que esto no es solamente producto del azar, sino que podríamos haber sido otra persona completamente distinta y sin embargo hemos sido elegidos para ser como somos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestro físico. Y me parece muy bonito pensarlo, ¿no? Como darnos cuenta de que el valor de nuestra vida no depende de lo que se esperaba de nosotros cuando llegamos a este mundo, sino que hay alguien que nos precede y que nos da este valor. Javi, ahora justo que has dicho lo de que si el hijo era deseado o no deseado, justo me iba a pensar una cosa que me dijo Beatriz hace 2 días, y es que no tiene mucho que ver con el tema, pero se me ha ocurrido ahora, pero que los hijos que no son deseados en el sentido, no indeseados, sino que no eran queridos, planificados como quiero a este hijo, en realidad son más queridos en el sentido de que son puramente fruto del amor de sus padres. No había ninguna intención más allá del puro amor. Entonces también es, no sé, es llamativo y que creo que en ese sentido sí que viene a colación, ¿no? Qué bonito. Pues muchas gracias, Javi. La verdad que es que el Señor ha hecho muy bien las cosas y ciertamente hay que acercarse a estos misterios con mucha reverencia, con mucho agradecimiento al Señor porque son cosas sagradas. Perdón, es que justo ha dicho, que se libera think. Sí. Bueno, pues I think that's invaluable. Increíble. I think. Pero ¿por qué think? No lo sabemos, ¿no? Bueno, por la estructura de la membrana celular del óvulo. Vale. Pero bueno, esto ya para la clase de biología, Gunter. Bueno, pues muy bien, de verdad, muchas gracias, Javi. De nuevo nos has acercado a Dios a través de la ciencia y damos gloria a Dios por ello. Y vamos a escuchar ahora una canción de los siervos del Hogar de la Madre, se llama Madre Siempre Virgen, que pueden encontrar en su canal de YouTube, en Siervos HM Films, y en Fuego de Campamento. Y además es precisamente una canción que sale en un corto en el que pues se representa esto, ¿no? Es un corto que también han hecho los siervos, precisamente sobre el parto virginal de la Virgen María, donde se muestra esta realidad, pues yo creo que con un sentido muy verdadero, ¿no? Y que yo creo que puede ayudar a todos los oyentes a hacer apostolado y también a entenderlo, pues como la Virgen y San José vivieron este misterio con mucho respeto y mucha reverencia. Escuchamos esta canción. Las cosas han sido creadas para Él, Hijo dilecto del Padre, Señor y Rey. Habría debido tener a sus pies toda la tierra y el cielo, pero debía ser siervo a la vez que el Rey Mesías. Frente a la ira Dios quiso poner el amor. Una doncella inviolada cogió su voz, con él sublimada venció contra el mal, virgen y madre y esclava, madre en la carne de su creador, el Rey Mesías. Madre siempre virgen, con tu cielo, Señor, puso en la tierra su palabra, la promesa de la salvación. Todas las cosas han sido salvadas por su sí. Hija dilecta del Padre en la fe y la cruz. Habría debido tener a sus pies toda la tierra y el cielo, pero debía ser sierva a la vez
que virgen reina, madre, siempre virgen, con tu cielo, Señor, puso en la tierra su palabra, la promesa de la salvación. Oh, tuya es la gloria, nuestra victoria y la paz están en ti. Junto a la cruz has vencido a la muerte inmolada con él por nuestro amor. Oh, 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 oh. Madre, siempre virgen, con tu cielo, Señor, puso en la tierra su palabra, la promesa de la salvación. Muy bien, pues nada, esto ha sido Madre Siempre Virgen de los Siervos del Hogar de la Madre, que pueden encontrar en su canal de YouTube, como hemos dicho. Y nada, sin más, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Invitando pues a nuestros oyentes a que se acerquen mucho a nuestra Madre, ¿no? Y pedirle a ella pues que nos explique esta importancia de la virginidad de corazón y de la virginidad física, ¿no? De la castidad también, de la pureza. Ella que es la toda pura, la siempre virgen, pues que nos ayude a darnos cuenta y a vivir cada uno pues en nuestro estado de vida, ¿no? Pero que de verdad que esa limpieza de corazón también nos acerca más a Dios, ¿no? Y nos lleva a tener una verdadera relación con Él y a no perder la esperanza, ¿no? Los que han metido, los que sí hayan tenido algún pecado en esto, pues que, como decíamos en otros programas, el mal no tiene la última palabra y que todo se puede restaurar, que Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, bueno, hemos hablado ahí del libro de Jesús Silva, Virginidad 2.0, pero bueno, también pedirle al Señor, ¿no? Que restaure su corazón, su integridad de la mano de nuestra Madre. Pues esto ha sido Protagonistas los Jóvenes o Todo o Nada con el Hogar de la Madre. Les recordamos que si les ha gustado este programa pueden escucharlo en los podcasts de Radio María y que estamos encantados de que si tienen alguna sugerencia, alguna duda, alguna intervención nos escriban al correo protagonistaslosjóvenes2@radiomaria.es. Hemos estado con ustedes pues Beatriz Fra, que hemos intentado introducirles en este dogma de la Virginidad de María. También Nico, ¿de qué nos has hablado, Nico? Sí, un poco de los pros y los contras de mantenerse virgen antes del matrimonio y un poco todas las consecuencias. Luego Gunter, que lo ha hecho muy bien, ¿no? ¿De qué nos has hablado, Gunter? Pues de la virginidad y maternidad divina en las escrituras y algún así documento o manifestación escrito de algún santo. Muy bien, y por último, Javi, ¿de qué nos has hablado en tu sección? Pues hemos hablado de cómo la concepción de la vida humana es un verdadero milagro. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los oyentes por estar otro día más con nosotros y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Chao. Así finaliza Protagonistas los Jóvenes. Hoy nos ha acompañado el equipo del Hogar de la Madre. My home.